Hola, hoy hablaremos acerca de dos corrientes literarias que se derivaron del barroco, culteranismo y conceptismo. Aunque se desarrollaron más en Europa, encontramos en nuestro país un representante bastante digno en la persona de Sor Juana Inés de la Cruz. Observen aquí en estas imágenes cómo Francisco de Quevedo y Luis de Góngora y Argote son los exponentes más importantes de esta corriente literarias. Pero necesito que vean la imagen de Luis de Góngora. El culteranismo. Cuando nosotros hablamos de culteranismo, estamos haciendo referencia al uso de vocablos elegantes, cultos, como su nombre lo indica. Esto quiere decir que vamos a encontrar una renovación léxica que implica el uso de palabras que no estamos utilizando de manera cotidiana. Observemos al importuno canto de una golondrina. Si se dan cuenta, las palabras que están en las figuras, retamas, parleras, sierpes, son palabras que nosotros no utilizamos de forma cotidiana. De ahí que al culteranismo se le haya llamado también el amaneramiento superlativo del lenguaje. ¿Por qué amaneramiento superlativo? Pues porque se buscan las palabras más grandilocuentes, altisonantes. De ahí que se defina al culteranismo como la corriente literaria que apostó por la originalidad en el vocablo, la renovación sintáctica, el uso de analogías y metáforas sorprendentes y además crea imágenes más bellas que las halladas en la realidad. ¿Cómo qué imágenes? Recordemos que una imagen es una figura literaria que consiste en que nos hagamos un dibujo mental de lo que estamos leyendo. Dice, por ejemplo, mientras yo entre estos sauces levantados, aplauso al ruiseñor le niego breve, sobre la hierba que ese cristal bebe. Cuando estamos hablando de cristal, estamos haciendo referencia quizá a un lago, una laguna, un río. Cuando hablamos de sauces levantados, estamos haciendo referencia a árboles frondosos, muy bellos, elegantes y que son muy altos, de ahí levantados. Y también estamos hablando de cierta fauna que hay en ese lugar. Observen cómo estos tres versos nos hacen pensar en un lugar que pues es muy hermoso. Por eso son imágenes más bellas que las halladas en la realidad. Pero también tenemos al conceptismo. El conceptismo se va a entender como el amaneramiento superlativo del pensamiento, y su máximo exponente fue Quevedo. Quevedo y Luis de Góngora pertenecían a las corrientes literarias opuestas. Cada uno pugnaba porque la otra fuera la más importante, ¿no? Y por eso eran como que rivales en las letras. De ahí que Francisco de Quevedo escribiera un poema a Luis de Góngora. ¿Recuerdan que les dije que observaran la imagen de Luis de Góngora? Vamos a entender por qué. ¿Alguna vez han escuchado una expresión coloquial de te salió una cara en el grano? Esa es una expresión que de repente podemos escuchar, sobre todo en la etapa de la adolescencia. ¿Cuándo la usamos? Bueno, cuando a una persona pues le salió alguna imperfección en el rostro y que es muy notorio o muy notoria. Y por eso mucha gente le dice de manera, vamos a llamarla en el mejor de los casos, amistosa, pues que le salió una cara en el grano. Pero estamos haciendo referencia a que esa imperfección en el rostro pues es muy grande. Veamos el primer verso del poema A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. ¿Se imaginan ustedes lo que lleva implícito? Quiere decir que la nariz es muy grande y la persona pues es nada más acompañando a ese elemento. De ahí el dibujo. Érase una nariz superlativa y cuando hablamos de superlativo estamos haciendo referencia a los grados de los adjetivos y el grado superlativo nos indica que es lo más y entonces una nariz superlativa tendría que ser la más grande de todas. Observemos cómo cada uno de los versos tiene
un significado similar. Por ejemplo, era un reloj de sol mal encarado. Este es un reloj de sol. ¿Observan ustedes la imagen? Bueno, nos hace referencia o nos hace pensar, y ya conociendo el contexto, pues a la nariz. O bien érase el espolón de una galera. ¿Se imaginan el tamaño? Por eso, al conceptismo se le conoció también como el amaneramiento superlativo, pero del pensamiento, porque a través de las palabras nos invitan a pensar, nos invitan a imaginarnos cosas para que nosotros podamos tener una idea de lo que el autor quería transmitir. De ahí que el conceptismo se defina como la corriente literaria que concede gran importancia a los conceptos abstractos y universales. Lo que se buscaba era hacer gala de agudeza o ingenio, por lo que usa metáforas forzadas. Y vaya que son forzadas. La pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices. Bueno, gusto por los contrastes violentos. Estas dos corrientes literarias emanan del barroco europeo.